Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que están aquí. Les voy a presentar qué hace cada una, así conocen un poquito más. Valeria Di Preti es de Argentina, es licenciada en nutrición. Desde el año 2012 trabaja con las personas desde una mirada integral. Se ha perfeccionado en distintas áreas de la salud y de la psiconutrición. Se ha capacitado en alimentación y emociones y en posgrados en fitoterapia. Se nos va a comentar de qué se trata todo esto. Actualmente integra un equipo de psiconutrición que brinda herramientas a pacientes en tratamiento y asistiendo a instituciones públicas en cuanto a planificación y educación nutricional. Bueno, esa es un poco la presentación de ella, ya la vamos a conocer más profundamente cuando empiece la clase. Y Bernarda Casten es también de Buenos Aires, de Argentina, es psicopedagoga, coach life coach, profesional egresada de nuestra escuela, G4Change. Bernarda, desde el año 2010, acompaña en procesos de aprendizaje de niños, adolescentes y adultos y familia en forma privada y con equipos de trabajo dentro del ámbito de la salud y de la educación pública. Ha incorporado con su formación de coaching, como egresada nuestra, una amplia mirada que le permite acompañar a personas y equipos de trabajo de una manera más amplia a lograr objetivos profesionales y de proyectos de vida. Así que bueno, acá tenemos un pequeño resumen, pero seguramente va a estar ampliado con todo lo que nos cuenten hoy ellas. Así que bueno, vamos a dar un poquito de inicio a su presentación y a sus comentarios para conocer un poquito más de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, como decía Claudia, nos convoca dentro de los niveles de liderazgo, lo que llamamos autoliderazgo. Lo entendemos como la habilidad para poder uno a sí mismo guiarse y tomar las mejores decisiones para los proyectos o las cuestiones que se proponga. Hablar de autoliderazgo nos invita a pensar, o por lo menos cuando planteamos la conversación esta con Vale, de autoconocimiento. Por eso me parece, antes de empezar, como proponer esa palabra para que esté en juego durante todo el encuentro y que cada uno pueda hacer foco en sí mismo minuciosamente, ¿no? Como con dedicación, con intención en la mirada para adentro. Digo esto porque justamente vamos a detenernos en conceptos que involucran el cuerpo y la emoción, que son parte constitutiva de cada uno de nosotros, y nos parece elemental como tomar esa toma de conciencia antes de empezar. Vamos a recorrer algunos conceptos como los entendemos y como los estamos creando y co-creando todo el tiempo, como justamente emoción, gestión emocional, hábitos, hambre emocional versus hambre real, que es un concepto que hoy está circulando de distintas maneras y en muchos lugares. Y todos estos conceptos, la idea es que los pongamos en juego y que ustedes puedan aportar también si tienen algo que les parezca conveniente compartir, como para que después o sobre el final podamos realmente eh, construir alguna herramienta, como decía Vale, para que este autoliderazgo o esta capacidad que tenemos se desarrolle de la mejor manera o vaya teniendo como su mejor versión. Eh, si querés empezar, Clau, con las diapositivas para que nos acompañen, a veces es más divertido o más dinámico, alguna imagen de fondo con algún concepto, así que lo pensamos así también. La mirada que nos convoca con Vale es la mirada de la psiconutrición. Entendemos la psiconutrición justamente como un enfoque para pensar el acompañamiento a las personas y a nosotras mismas que estamos en algún momento vinculadas con algún objetivo, con nuestra salud o con nuestra cotidianidad en los hábitos alimentarios, una mirada enriquecida por distintos profesionales. La psiconutrición empieza a pensar a las personas, no solamente en su aspecto orgánico,
y de alimentación, sino que pensamos y creemos que es parte de un conjunto que completa al ser humano o a la persona y que justamente tiene que ver con la esfera emocional, la espiritual, la mental, la física y la contextual, y todas ellas de alguna manera interjuegan de una manera determinada a la hora de pensar cómo nos relacionamos con la alimentación y con nuestra salud. Así que desde ese lugar entendemos este tema, ¿no? De ahí mismo que pensamos y ya empezamos con el concepto de emoción y gestión emocional. Para nosotros la emoción, como lo decía Martín en la primer masterclass que tuvimos, eh, es en principio energía y es una predisposición para la acción. Permanentemente estamos involucrados en situaciones o en escenas que nos impactan de alguna manera en el cuerpo o en el pensamiento y nos generan una emoción que hace que como consecuencia tengamos una conducta, un pensamiento, una acción y elijamos manifestar eso que sentimos, esa emoción de alguna manera. Eh, nos, Nosotros pensamos justamente que como no se pueden evitar claramente y no se pueden controlar, la mejor manera de convivir con emociones que a veces no son las que deseamos sentir, si las pudiésemos elegir o pensar, aprender o entender que sí se pueden gestionar, no se pueden evitar, no se pueden controlar, como decía recién, pero sí se puede gestionar. Sabemos que no existe, o creemos nosotros, ¿no? Desde que no existen ni malas ni buenas, simplemente suceden, las sentimos, y eso sí, después por ahí tiene consecuencias que para algunos serán mejores o no tan deseadas, y eso es lo que por ahí uno puede justamente conociéndose y demás, empezar a gestionar. ¿Por qué pensamos en hablar de emoción como primero hoy? Porque si justamente creemos que las emociones nos disparan acciones, alimentarnos es una acción, eh, construir nuestros hábitos de cotidianidad y de vida y de estilo de vida son un conjunto de acciones, y si las emociones son las que para nosotros nos disparan esas acciones, nos gustaría como detenernos y decir, ¿qué emociones son las que disparan? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo me vinculo con eso? Por ahí pensábamos esto de cuando estoy triste elijo comer determinada cosa o elijo no alimentarme, cuando estoy alegre también no me alimento de la misma manera, o en sí mismo dentro de nosotros, Valeria no se alimenta de la misma manera cuando está triste que yo cuando estoy triste. Y eso nos hizo pensar en que es demasiado importante si estamos en búsqueda de un autoliderazgo, de un autoconocimiento, de tenernos en el circuito de cómo funciona, cómo creemos que funciona la emocionalidad en la alimentación. Actualmente existen dos conceptos, o pensamos de dos maneras, el hambre, el acto de comer o de alimentarse, y podemos ponerlo en palabras como lo están viendo ahora en pantalla, hambre emocional, que se contrapone o se compara con lo que vendría a ser el hambre real, el hambre fisiológica, el hambre que comúnmente sentimos y percibimos por una necesidad propia del cuerpo, ¿no? El hambre emocional, que es esta forma de pensarlo, tiene sus propias características. Aparece de manera repentina, por lo general no espera, no tiene paciencia para poder saciar esa hambre. El motor que conduce, que construye el hambre emocional es justamente una emoción, a diferencia del hambre real, que lo que la motiva es una necesidad fisiológica. Esto no, digamos, el hambre emocional no. Se siente como algo que tiene que ser saciado urgente y por lo general busca específicamente tu cerebro un alimento particular. Y es ese famoso hambre que me bajé determinada cantidad de una comida súper rica o de algo que en ese momento mi cuerpo me pidió. Como dije antes, es causado por una necesidad emocional.
Y lo que tiene, que es por ahí la consecuencia que aparece y que se ve mucho después, es que a diferencia de del hambre real, deja una sensación o una emoción en el cuerpo que por lo general incomoda o genera sentimientos no deseados como culpa, como angustia, como enojo, porque si bien se calmó la emoción y eso que disparó esa necesidad de comer eso en ese momento, eso se apagó, se fue, y lo que queda en la persona es ese sentimiento de angustia o de culpa, de decir, no tenía ni hambre y sin embargo estoy en esto, ahora me siento incómoda. Por lo general, a diferencia del hambre real, deja también un malestar físico muchas veces, además del emocional. Entonces, por eso nos parecía importante presentarles como este concepto y volver todo el tiempo que pueda, mientras nos escuchan, a pensar que todo esto que vamos a conversar surge a partir de una emoción. Está ligado a otras Acá, cuestiones, pero que surge ahí. Sí, vale. acá les hago un parate porque estaría bueno que para uno, dentro nuestro, hagamos como, empecemos con ese concepto de autoanálisis y autoconocimiento y empecemos a ver, porque muchas veces este tipo de hambre lo manejamos de forma inconsciente. No es que yo estoy pensando, ay, estoy triste, entonces, porque estoy triste necesito ir al kiosco y comprarme un chocolate. A veces este acto de comer por hambre emocional lo tenemos automatizado hace años. Entonces, para nosotros hay cosas que quizás son normales. Incluso el sentirme mal, angustiado y sentir que tengo un nudo en el estómago y no puedo comer, también tiene que ver con una emoción. Entonces, ir viendo cada uno de nosotros de forma interna si como distinto cuando atraviesa en mí algún tipo de emoción, aburrimiento, angustia, enojo. También nos pasa a veces el estar aburridos y decir, no tengo nada que hacer, voy a casa, abro la heladera, veo que tengo y como, y quizás no estoy teniendo un hambre físico. Entonces ir relacionando esos cada uno, porque cada realidad es distinta, ir viendo si nos está pasando esto de comer de forma emocional. Gracias, Vale. Y eso nos lleva a pensar en esta cuestión que se hable de lo que es inconsciente. Y, y lo que, a lo que quiero ir con esto, que lo quiero relacionar, es a lo que pensábamos con respecto a las conductas que tenemos automatizadas, que claramente tienen esa característica, no están dadas de manera consciente, sino que se van aparejando una con otra de manera automática, porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro en este caso, eh, entendió que determinada acción calma determinada necesidad y se termina generando lo que se llama en consultorio nutricional, digamos, un efecto bucle o un círculo vicioso en relación a los hábitos alimentarios. Entonces, por ahí uno se encuentra teniendo determinada alimentación ante determinada situación eligiendo comer determinada cosa sin pasar por la conciencia, respondiendo a ese efecto bucle o a ese círculo vicioso que mencionaba recién. Y hasta ahí no estaría tan mal, digamos, si es que eso no se sostiene en el tiempo y no empieza como a interrumpir la cotidianidad, la vida, el bienestar, los estados de ánimo. No estaría, digo, puede ser circunstancial, puede ser que tengamos un comportamiento de ese tipo, porque quien no tiene un comportamiento así de venir con ganas o con una cierta ansiedad de un día largo o de cansancio y termina recurriendo por ahí a hábitos alimentarios que no son los más saludables, pero que por ahí eh, responden en ese momento a esa necesidad. No pasa absolutamente nada. De hecho, tanto el hambre real como el hambre emocional, ninguno de los dos en sí son malos o están ni bien ni mal. Digo, si uno tiene una necesidad emocional, por ejemplo, de traer consigo a su abuela, que hoy no está en este plano, y quiere comer los ñoquis que hacía su abuela, responde a una necesidad emocional y no tiene absolutamente nada de malo, al contrario. El resultado que tuvo eso fue reconfortarte o
o hacerte sentir un buen momento, o traer justamente esa necesidad de nostalgia del ser querido que uno extraña y que lo vincula con alguna comida, o por ahí la necesidad que tenemos de las reuniones sociales, o de ver un amigo, de ver una amiga, o a un grupo, digo, y es quiero el asado o el plato que hace fulana, fulano, digo, sí, responde a una necesidad Inevitablemente toda emocional. reunión social, que eso también es parte de lo que hablamos en consultorio de la flexibilización alimentaria, toda reunión social, somos seres sociales, involucra el alimento. Hay cosas que no vamos a poder evitar, pero reitero, lo que dice Bernie es totalmente, es un concepto que debemos grabarnos. No está mal comer por una emoción, siempre y cuando yo lo disfrute y después no me genere culpa y no sea una conducta que yo llevo sostenida en el tiempo. Totalmente. De hecho, los trastornos de conducta alimentaria también muchas veces se dan cuando la persona tiene una alimentación que corresponde al hambre real. Cuando, por ejemplo, posterga por apuro, o sea, su cuerpo le pide alimentarse, pero es una necesidad fisiológica y real, no tiene que ver con la emoción, pero sin embargo en la dinámica del día prefiere seguir, no puede parar y deja de alimentarse. Y esas conductas sostenidas en el tiempo generalmente traen aparejada alguna problemática vinculada a la alimentación y en la mayoría de los casos, lógicamente, en la emoción o en el estado anímico de la persona. Por eso, en este círculo vicioso, volviendo a ese concepto de bucle y de cómo opera el sistema y la persona a un nivel inconsciente, inconscientemente también así se van construyendo creencias y pensamientos que también modifican o limitan o cuestionan o le dan cierta característica a nuestro andar, a nuestra forma de desenvolvernos. ¿A qué voy con esto? Cuando empezamos a actuar de determinada manera y construimos como una conducta automatizada y ya respondemos de determinada manera, de hecho terminamos construyendo, podríamos decir, hábitos de determinada forma. Yo sé que soy así, o yo sé que como de determinada manera, o ante tal situación, me respondo devolviéndome eso, yo soy así, y empezando a construir pensamientos que refuerzan esa idea del yo soy así, o yo elijo hacer esto, y son las creencias que están buenas de tenernos a reconocer. Digo, todo esto tiene que ver con poder pensar cada uno de estos conceptos o estas modalidades de vínculo con la alimentación. Reconocerlas, poder pensarlas y poder llegar a esto, porque después nos encontramos actuando por mucho tiempo de determinada manera y no sabemos muy bien por qué o para qué. Digo, llegar al punto de saber que una emoción, luego de una acción y de una acción repetida y sostenida en el tiempo, termina generando estilos de vida, hábitos, y por consecuencia construye pensamientos propios que se dan en una conversación interna. Bueno, ya fue, tenía ganas, me lo merezco, llegué recansada, no voy a andar cocinando ahora, me merezco pedir esto. Bueno, y esos pensamientos, conversaciones internas que uno puede llegar a tener, son las que calman de alguna manera si puede aparecer un sentimiento de culpa o de enojo o de frustración, y que terminan como construyendo una identidad propia, que quizás no es la que estamos deseando o la que nos gustaría o la que creíamos que en un principio queríamos tener, ¿no? Es un poco vinculado ya más no sé por dónde está la filmina, porque no la veo. ¿Querés avanzar un poquito? Vinculado un poco a Perdón eso, que ¿no? te A la interrumpa. cuestión de las creencias. Ah, bueno, a esto venía, Em, ¿no? Tenía que ver con el autoestima, en el sentido, lo vinculábamos con esto. ¿Vamos bien? Yo con el celu no puedo ver si están... Perdón que te interrumpa por ahí. Sí. El concepto que nos faltó reforzar como para hacer bien la comparativa, me parece que es lo del hambre fisiológico,
para que se entienda Lo que vuelvo. el hambre fisiológico, ahí, perdón, Ahí está, lo que el dejo hambre ahí. Sí. fisiológico es algo, es un hambre que viene de algo químico, que es cuando el cuerpo realmente nos está mandando señales porque estamos cortos de energía, no le estamos aportando la energía que necesita. Quizás nos pasa que a veces, por una jornada de trabajo, por el estrés diario en el que vivimos, podemos llegar a saltearnos comidas, entonces cuando quisimos acordar, se nos hicieron las 6 de la tarde y estamos sin almorzar, sin merendar, a las corridas, suele pasar. Entonces, ese hambre que yo voy a sentir después no es un hambre emocional, es un hambre fisiológico porque el cuerpo me está pidiendo nutrientes. Y la diferencia que hay con el hambre emocional es que justamente el hambre fisiológico yo debo calmarlo con alimentos. Es lo que debo hacer, debo comer cuando tengo un hambre fisiológico. El hambre emocional, si bien dijimos no está mal, comer de vez en cuando mediado por una emoción, pero tengo que ver la forma, si yo eso lo tengo automatizado, de poder ver qué emoción me lleva a comer y canalizarlo por otra vía. Quería hacer esa diferenciación. Perfecto, perfecto, porque justamente tiene que ver con esto que por ahí íbamos a seguir conversando. Digo, si el circuito del hambre emocional tiene como motor la emoción y eso uno lo sostiene en el tiempo, ¿no? Y no todas las emociones tienen que ver con los ejemplos que dimos recién, que generan bienestar o que generan una sensación agradable o una emoción agradable. Digo, están todas las otras que por lo general son las que terminan trayendo aparejado una problemática en la salud o en las emociones. Por lo general son las que más se sostienen, que son el aburrimiento, la soledad, la tristeza, la angustia, el desamor. Digo, son justo emociones que uno tiende eh, a acompañarlas de alguna manera por la comida. De hecho, desde que nacemos, ¿no? Estamos vinculados con la comida, si no, no podríamos haber persistido o vivido. Digo, pensábamos en el significado que tiene la alimentación y la comida para nosotros desde nuestra infancia, qué sentido le dio cada uno a la alimentación en los momentos en los que estuvo alegre, en los momentos en los que estuvo triste, en los momentos en los que tuvo una situación de enojo, o el momento que fue premiado con una comida por haber tenido un buen actuar en la escuela, en algún momento de la historia infantil o de la niñez, y también cómo se ha castigado de alguna manera con la comida, o se ha premiado o se ha castigado. Entonces, todo esto también influye en la actualidad o cuando uno también es adulto, digo, empieza a resignificar de alguna manera el sentido de la alimentación en su propia historia, en su propia vida. Digo, no comer también es una forma, por una emoción, es una forma de vincularse con la alimentación y de por ahí canalizar, como decía, vale, la emoción. Se canaliza la emoción, uno se alivia, comió, sació, liberó lo que sentía y otra vez quedó como en la misma posición. Por eso tiende el cerebro rápidamente a repetir esa acción. El tema es el efecto que tiene. Por un lado, decíamos, las creencias que uno empieza a construir en esos diálogos internos, y no solo eso, sino lo que empieza a pasar en las otras esferas de nuestras vidas. En lo social, cómo me afecta eso, si me acerca más a vincularme con más personas o me genera sensaciones de quedarme mejor más solo, en lo laboral, en todas las esferas, en el pensamiento, ¿no? ¿Qué idea empiezo a construir de mí mismo, o de mí misma? Por eso en la filmina, claro, estaba el concepto de autoestima, Ujú. porque si bien sabemos que la autoestima se construye de diferentes cuestiones a lo largo de nuestra historia, digo, lo que nos decimos todo el tiempo va construyendo nuestra propia imagen y va dando cuenta del valor que nos damos a nosotros mismos. Si nosotros tenemos una conducta vinculada a la alimentación que todo el tiempo nos pone en el lugar
de mirá lo que hiciste otra vez, o no pudiste contener, no sé, mantener una propuesta que te habías planteado y demás, estamos todo el tiempo reforzando pensamientos que van a hacer que nuestra autoestima se vea alterado, dañado, débil. Digo, lo que tenemos a favor es todas estas cuestiones que estamos hablando, es que se entrenan, se pueden desaprender y aprender, a veces con acompañamiento profesional, a veces con este tipo de espacios o con esas conversaciones que nosotros insistimos tanto en que son necesarias. A veces son propias, a veces son mejor guiadas, pero tienden a esto, a pensar en el circuito de cómo llegamos hasta el lugar donde estamos hoy, si es el lugar en el que queremos estar, si vemos lo que queremos ver cuando nos vemos, y de qué manera eso se puede empezar a desmenuzar. Podemos continuar con el... No sé, Vale, si querías agregar algo ahí, algún ejemplo o alguna cosa que quieras comentar. No, me gustaría por ahí, como madre también de dos niñas, hacer una reflexión en este tema también, quienes son madres, ver también a veces de dónde nosotros tenemos traídos ciertos hábitos alimentarios que muchas veces no son solo propios, sino familiares, y qué concepto también le estamos dejando a nuestros hijos de la alimentación y del vínculo que ellos tienen que tener con la alimentación. Entonces, por eso, quienes somos madres es re importante hacer este análisis propio para poder deconstruir a veces algunos conceptos que tenemos armados y no seguir transmitiéndolos. Bien, qué importante. Gracias, Vale. Recién, perdón que agrego algo, que recién que decías, Bernard, del tema de la autoestima, ¿no? También como un concepto de percepción de nosotros mismos, qué importante el tema de los pensamientos, ¿no? Los pensamientos que están presentes siempre en nuestra cabeza dando vuelta y que, bueno, dentro de la autoestima están, se ven muy vinculados justamente con esto, de pensarnos, mirarlos, percibirnos de una manera y que están presentes siempre, ¿no? Y bueno, y como decían ustedes, ver también la frecuencia de esos pensamientos, bueno, es algo que ustedes lo trabajan seguramente mucho. Paso la Filmina. Dale. Sí, pensar que el pensamiento es una construcción, es propia a partir de cuestiones que percibimos y la mayoría de las cosas que construyen nuestros pensamientos son suposiciones que están ligadas depende de nuestro momento y de nuestro estado por ahí emocional y demás, tiene que ver justamente con esto, es el filtro con el que empezamos a construir esos pensamientos. El tema justo es que todas nuestras conductas están guiadas por el pensamiento también, ¿no? Después de la emoción. Entonces, por eso la importancia de llegar a ese darse cuenta de cuál es el pensamiento que hay detrás de esto que estoy haciendo en este momento con mi vida o con este aspecto de mi vida, ¿no? Con una parte de este espacio, de esta clase, tiene que ver con una herramienta que en algún momento compartimos con Vale en otro espacio. Pues ya contaba siempre que en los espacios de nutrición o en los consultorios de nutrición está el famoso registro diario de lo que uno come, o era por ahí de otro momento, ahora no se usa tanto, pero está. Entonces pensábamos en poder dar un registro nutricional de emociones y que uno pueda hacer real, escrito, digo. Entiendo que es difícil por ahí en la mayoría de las personas, nos es difícil sentarnos a escribir o detenernos en estas cosas, ¿no? Pero si estamos en un momento en el que queremos detenernos y mirarnos para adentro, el registro nutricional de emociones puede ser una buena herramienta. ¿Cómo me estoy sintiendo? Además, agregarle a ese registro común de cuándo comí, qué comí, a qué hora. Por algunos registros incluyen tipo si estabas comiendo sentada o demás. Digo, bueno, agregarle cómo te sentiste o con qué emoción te sentaste a comer y con qué emoción terminaste de comer. Son La idea pequeños tips que sirven para... la idea en lo nutricional, que es lo que plantea la psiconutrición en realidad,
es poder sacar un poco el foco al 100% de qué es lo que comemos, que tenemos muy inculcado eso, bueno, este alimento es bueno, este es malo, este me ayuda, este no. Y también empezar a pensar no solo en el alimento, sino también en qué nos pasa a nosotros, por qué comemos de determinada forma y cómo estamos comiendo. Esto es un poco la idea de que plantea la fusión de la psiconutrición también. Dentro de esta herramienta planteamos la conversación, una guía de preguntas que se pueden tomar, digo, y que pueden servir para cómo conversar con una emoción una vez que la identificamos, ¿no? ¿Qué emoción sentís? Reconocerla, darle la bienvenida, recibirla, por ahí asociar en qué otro momento vos sentiste esa emoción similar o parecida, dónde la sentís, ubicarla en el cuerpo, con qué pensamiento o acción la relacionás, qué mensaje te está dando, qué crees que te está queriendo decir esa emoción hoy puntualmente. ¿Y qué haces con ese mensaje? ¿Para qué te sirve? Si te sirve realmente lo que te está haciendo sentir o lo que te está diciendo, te beneficia hoy en el momento en donde estás, no tiene que ver con vos, tiene que ver con otro, con otros. ¿Y qué le dirías vos a esa emoción? Si ya estás para ir despidiéndola, si ya estás para pedirle que, digo, devolverle algo también uno, ¿no? A esa emoción. Y a esto nos referimos cuando hablamos de gestión emocional, poder reconocerlas, poder identificarlas, poder nombrarlas, poder pensar de qué otra manera puedo igual sentir lo que siento sin tener una conducta que por ahí me perjudique tanto o una que me perjudique un poco menos. Digo, esos son los tips o las preguntas que trabajamos cuando pensamos en de qué hablamos cuando hablamos de gestión emocional. Eso, Clau. Paso, quieren que hagamos un Sí, parate a ver si quieren, pasa, pasa. necesitan hacer alguna pregunta. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Yo porque desde el teléfono no veo Ahí hay Sí, hay un absolutamente. mensaje, Clau. bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo estaba acá, estaba escuchando atentamente. Hay un mensaje de Génesis que dice, a veces tengo deseos de comer algo crujiente aún estando satisfecha. Sí, Tiene que ver con eso, no sé si lo pudiste sentir así, Génesis, si tiene que ver con una cuestión más emocional, no sé, qué te hará, qué emoción te puede llegar a hacer sentir a vos esa necesidad, puede llegar a ser simplemente una descarga de ansiedad o de querer relajarse o de, no sé, digo, es muy personal, pero sí claramente que por lo que decís tiene que ver con una emoción. Espero que sea de esas lindas, no sé si querés compartir algo más, pero sí, tiene que ver justamente con eso, porque en realidad hambre fisiológica, hambre real, no hay en ese ejemplo que mencionás vos. No sé si alguien más quiere prender su micrófono, hacer una pregunta, hacer un comentario. Aprovechamos, le sacamos todo el sí, jugo hacemos un... a Bernardo y a Valeria, le sacamos todo lo que han visto hasta ahora. Si no, pueden escribirlo en el chat también o sacar su micrófono, como gusten. Si no, me dan el ok y seguimos. Pues está todo re claro, Clau. Bueno, sí, seguimos entonces. Seguimos, nos queda por ahí ir como despegándonos de esta parte de la conversación y de la clase para por ahí Ahí están. enfocarnos un poquito en Disculpen, Sí, cómo... ¿puedo hacer una consulta? sí, 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 sí. Sí, disculpen, yo llegué hace poco nomás, no pude entrar al principio, entonces no podía dar mi opinión, pero sí me interesaba este tema porque tengo una hija que su metabolismo es demasiado lento, tuvo que operarse con al final se operó una bariátrica, bueno, después tuvo otras complicaciones que no vienen al caso, pero
ella sigue con ansiedad, me dice, no tengo hambre, porque la operación no me da hambre, pero ella tiene que pararse a abrir el refrigerador. Entonces, claro, uno, la mamá, la típica, le pide el control porque la bariátrica no hace milagros y ella sigue, digamos, con esa ansiedad. Estuvo con un psicólogo, con psicóloga, pero después no la siguió. Entonces, mi pregunta va como mamá, ¿cómo abordar eso con la hija? Porque pasa que la hija, así como la mamá cuando le está repitiendo que cuidado con la comida, y que qué pasa con la ansiedad, qué está sintiendo, porque le digo, pero qué emoción te da, me dice, mamá, es que ansiedad, no me hagan de comer. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo abordar esa parte? Porque obviamente la ansiedad es un tema, un desorden emocional. En ese caso particular, no sé bien cómo ha sido la derivación para una bariátrica, pero es súper importante que se trabaje a través de un equipo interdisciplinario, porque justamente yo en realidad lo que recomiendo es que un paciente para abordar este tipo de operaciones que son de por vida, tienen que venir manejando la parte emocional para que no pasen estas cosas. Entonces, muchas veces nosotros desde casa no tenemos herramientas para tratar la ansiedad y en estos casos es justamente cuando hay que pedir ayuda. No todos los psicólogos, como todos los nutricionistas, estamos por ahí especializados y enfocados en lo que es la psiconutrición. Te sugeriría que puedas tratar de ver para cómo llevar esto y no incorporarle un sentimiento de culpa a lo porque de por sí la culpa Mm, ella ya la debe manejar. Entonces, quizás muchas veces nosotros, desde la buena intención de querer ayudarnos, genera más ese claro, sentimiento de culpa en nuestros hijos. sí, eso es muy complejo. Yo me, me, me aguantan a ¿qué le digo? ¿Ya qué le digo? En Yo todo ese porque me ha ese caso, rayado. lógicamente, no es hambre fisiológico. No, hombre, ella me dice, Como No. mamá, quisiera acompañada más integral, poder pensar qué otras cosas pueden calmar esa ansiedad, qué otras acciones que no sean, digo, no sé en qué momento del día ni en qué situación sucede, pero por ahí ofrecer una situación que genere algo para hacer, que saque el foco del foco la comida o la heladera o lo que ah, fuera, claro, ¿no? Poner claro, claro que sí. una actividad dentro de lo que es la dinámica del hogar, dentro de lo que es el Y horario, saber que que pueda servir a eso para eso. en el hambre emocional, saber que a veces hay mucha confusión con este tema, que no lo cambia un alimento por otro. No es mejor que yo, en vez de comerme una porción de torta, me coma una gelatina light o una fruta, porque seguimos poniendo el foco en el alimento, por más que ese alimento tenga menos calorías. Y yo lo que necesito resolver a largo Mm, plazo es sacar el foco de la alimentación, de unir esa emoción con el alimento. Entonces, ese es un error que a veces, muchas veces se comete, de decir, uy, qué ganas que tengo de comer o tomar determinada bebida. Y como sé que me genera culpa, en vez de eso voy y consumo algo dietético light. No estamos resolviendo el punto de la cuestión, seguimos enfocándonos en el alimento. Entonces, esto también viene al caso por ahí para tener en cuenta. muy bueno eso Bien, que dices. Muy bueno, muchas De gracias. nada. bien, ¿está bien la Jimena? Sí, justo ¿Está? estábamos, eh, después de lo que veníamos hablando, de haber podido llegar a ese punto de conversar con uno mismo, de gestionar las emociones o de empezar ese camino, porque no se termina, no es que uno dice, bueno, hoy gestioné la emoción, ya está, sino que es un estilo de vida. Digo, por ahí otra pregunta que nos gusta hacernos y transmitir en ese momento es, ¿cuál es tu punto de inflexión? O si hay un punto de inflexión en el momento en el que te encontrás hoy, y cuál es tu compromiso para relacionarte o para mejorar la relación con vos y la alimentación, o con uno mismo y la alimentación.
como que creemos que para llegar a esta pregunta y a que haya una decisión o un compromiso de poder observarse, de poder mirarse, conocerse y desarrollar mejor este autoliderazgo, digo, tiene que haber un recorrido como el que venimos haciendo sobre la conciencia o el darse cuenta de cómo uno está. Eso era, Clau, ese punto. Que nos empiezan a llevar a pensar en que uno está por ahí en condiciones de proponerse objetivos en relación a su calidad de vida, a sus hábitos alimentarios, al momento en el que está ahora, si es atravesando una situación de enfermedad, de salud o simplemente de deseo de tener otro estilo en cuanto a la alimentación. Por eso pasamos, si querés definir, y vamos a entrar en lo que es objetivo y vamos a conversar un poquito de hábitos, lo que lleguemos, no sé cómo estamos de tiempo, pero por lo menos adentrarnos en lo que tiene que ver con hábitos. Cuando pensamos en objetivos dentro del ámbito de la salud y sobre todo de la alimentación, nos parece importante pensar en dos preguntas para orientar un objetivo, que es tener claro el por qué quiero esto, por qué decidí meterme en este objetivo de cambiar tal cosa de mi alimentación, o bajar de peso, o subir de peso, y el para qué, qué, qué beneficios me va a traer este, este objetivo que hoy quiero empezar, que hoy voy y saco un turno con una nutricionista, o que hoy voy y cambio toda la alacena, los alimentos que comúnmente como, o los hábitos que tengo en general. Digo, tener claro el por qué, porque muchas veces el objetivo no tiene que ver con una necesidad intrínseca de uno, sino que responde más a ideas que uno tiene que están vinculadas por ahí más a lo social, un deseo más de otros y no de uno mismo. Digo, ¿y en qué modificaría o qué beneficios traería para mí si yo me pongo a trabajar en este objetivo? Y una frase que nos parece súper importante es como esto, ¿no? Que tu objetivo tiene que ser mejor o mayor, perdón, que tus resultados. Porque si yo me pongo, como decía Vale la otra vez que conversábamos, el objetivo de bajar de peso es una acción, es un punto concreto que provee las acciones que yo me proponga para llevar adelante ese objetivo, no tengan demasiado éxito, digamos. Ahora, si mi propuesta es mejorar mi calidad de vida o tener una vida saludable, una mejor vida de la que llevo hoy, y creo que la alimentación es un foco, digo, probablemente los pasos que me vaya proponiendo para ese objetivo no tengan que ver con la restricción, con la dieta, con todo, no, sino justamente con mejorar un poco y aportarle a mi día, a la cotidianeidad, algo que me haga sentir mejor. Y por ahí probablemente como resultado tenga también dentro del objetivo mejorar el peso o lo que fuera, pero no fue mi objetivo tuvo que ver con mejorar la calidad de vida y no con un aspecto puntual, ¿no? De eso. Si querés, seguimos. ¿Tenés muchas consultas para cambiar hábitos, ¿vale? En el consultorio. Sí, generalmente es el tema principal. Justamente lo de objetivos es lo que yo pregunto en la primera consulta con un paciente, como para ver dónde está parado, y si no se lo preguntan, pregúntenselos ustedes mismos, con este trabajito que estamos haciendo ahora, ¿por qué yo voy a una consulta nutricional? ¿Cuál es realmente mi objetivo? Lo que vos decís es súper habitual, a veces ver mamás que traen a sus hijos preocupadas por su estado de salud, porque queremos modificar algún valor de análisis que nos haya dado alterado. Más allá del peso puede haber también muchas cuestiones de salud por las que hacemos una consulta nutricional, pero tener en mente si yo estoy realmente dispuesto a hacer un cambio en mi vida, qué es lo que tengo que hacer, digamos, para mantenerlo en el tiempo y poder que pueda hacer algo que a mí me resulte, que tenga éxito. Como dijo Bernie, si mi objetivo del día 1 es bajar de peso,
en esta era en la que estamos con redes sociales y información o desinformación, suelo decirle yo a veces, tenemos muchas herramientas por ahí para bajar de peso, pero lo que tratamos es que el foco sea otro, que el foco sea algo que a mí me genere un disfrute y que yo lo pueda sostener en el tiempo y pueda flexibilizarlo a mi realidad de vida actual. No compararme con otras personas que tienen una vida totalmente distinta a la mía. ¿Y por qué es tan difícil sostenerlo en el tiempo, no? Justamente porque, como venimos hablando desde que empezamos, más o menos, los hábitos son una forma de actuar, una forma de pensar que hemos aprendido, que tenemos incorporada y que la aprendimos mediante la repetición. Por lo tanto, dejó de ser consciente la mayoría de las conductas que realizamos nosotros, todos, no usamos el cerebro nuestro, está en otro, o sea, no utilizamos energía de ahí para realizar la mayoría de las conductas que realizamos y que la mayoría son hábitos y que están aprendidos justamente de manera automática y que funcionan de manera automática. Lo que por eso es difícil como modificarlos de manera rápida, porque responden a una construcción que en su momento inició por una acción, una respuesta, nuestro cerebro, nuestro cuerpo asoció a determinado estímulo que vamos a tener que responder de tal manera para que tal cosa suceda, y eso lo aprendimos muchas veces así y ya lo incorporamos y es difícil de desmenuzarlo, digamos. Es una construcción, por eso también está bueno, a mí me gusta esa palabra porque se puede construir de alguna manera, quizás con mucho esfuerzo, y se puede volver a armar. Te habilita, ¿no? Te habilita, te abre posibilidades. Y sí, lo que me parecía importante de pensar es que el conjunto de los hábitos que nosotros tenemos, cada uno, dicen quiénes somos, más o menos, ¿no? Bueno, nos marcan un estilo, una forma de vida, una forma de ser, de responder, y básicamente esto, ¿no? Nos dan cuenta de quiénes somos y de las cosas que valoramos, de cómo reaccionamos y demás. Por eso es importante también empezar a registrarlos, a escribirlos, a darme cuenta de qué hago ante determinada situación, qué hábito es el que no me estaría beneficiando tanto en este momento. Puedo pelearme con un hábito y la verdad es que hace un desgaste de energía importante. Sí se puede pensar en opciones como sustituirlos, como usarlos menos, como cambiarlos, pero pelearme o renegar o angustiarme porque es difícil salir de una forma de actuar, es lo que nos lleva al poco movimiento directamente y a quedarnos en ese mismo lugar, sumándole algunas sensaciones o emociones seguramente negativas. ¿Querés pasar, Clau, la filmina? Queríamos compartirle el sistema, el mecanismo de automatización, pero creo que ya se los comenté. Todos nuestros cerebros tienen la capacidad de realizar acciones sin que los mecanismos necesarios pasen por la conciencia. Está automatizado el movimiento, de alguna manera se aprendió, y todos los hábitos que tenemos pasaron por ese mecanismo y ese proceso, digamos. En algún momento no eran hábitos, nosotros los construimos, hoy son, pero en algún momento solo eran acciones, digamos, ¿no? O respuestas a determinados estímulos. Pásalo, Clau. También esto es un poco lo que les contábamos de cómo actúa nuestro sistema, asoció determinado comportamiento con determinada respuesta y repite, tiende a repetir para economizar energía porque aprendió que eso estaba bien. Lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Ante determinada emoción reacciono de determinada manera o tengo determinada conducta. Ya automáticamente voy a revivir una emoción similar o parecida y mi conducta se va a disparar. No hay tiempo para la conciencia ahí si es que si es que no lo habilitamos, si es que no se lo gestionamos justamente nosotros con esto, ¿no? Con asistir a lugares como este o ponernos a conversar con nosotros mismos.
Para ir cerrando, porque es el último tema de lo de hábitos, es contarles un poquito esto como el desafío de empezar a ser consciente lo que tenemos consciente, porque creemos esto que nos ayudan a construir el estilo de vida o la vida que estamos queriendo tener, que por ahí hoy es más o menos la que queremos, pero le faltan poquitas cosas y es una manera de invitarlos a esto, a traer cada uno en sus movimientos, en su cotidianidad, en sus conductas, en sus pensamientos, que de todo eso es real y actual, porque hemos cambiado, no somos lineales, y por ahí lo mismo que nos servía en un tiempo ya no nos sirve y sin embargo lo seguimos repitiendo. Entonces, por ahí un poco la invitación sobre el final es a esto. En la alimentación son muy difíciles de construir y de modificar, porque como hablamos antes también, es constitutivo de todo nuestro día. Todos los días tenemos que alimentarnos, todos los días tenemos que responder a un horario laboral, de alimentación, de tiempos, de lugares, de espacios, y por lo general son los hábitos que más cuestan. La comodidad es un aspecto que se afecta cuando uno empieza a incorporar hábitos nuevos, tener que ir a comprar cosas que antes uno no compraba, tener horarios que antes no tenía. Por lo general la comida más saludable o la alimentación más saludable no es la que está ya lista en la góndola, sino que requiere una preparación. Entonces, justamente por eso creemos que es muy difícil y porque la vorágine del día te invita, bueno, me invitaron a comer a tal lugar, ¿ven? Y uno termina desistiendo de esos cambios y alimentándose con pensamientos que obviamente nos sirven y nos permiten, bueno, no estar tan incómodos manteniendo esa comodidad que es la que en realidad no queríamos. Por eso es muy difícil y por eso hay algunos tips para compartir. Digo, si bien se construyen con tiempo, con esfuerzo, muchas veces con acompañamiento, digo, hay algunos tips que sirven para pensar en cómo empezar a pensar justamente en incorporar o en sustituir o en cambiar algunos hábitos. Pasa, Clau, si querés. Pensábamos ligado a la alimentación y a la nutrición, algunos tips o esto que les decía yo, digo, pensábamos en 3 cualidades mínimas que tiene que tener un hábito que yo quiero incorporar o que yo quiero sostener. Tiene que generarme una cuota de placer mínima, aunque sea, digo, si es algo que yo lo detesto, por más de que lo haga 3 veces seguidas o que no me guste o que me estorbe, no lo voy a poder sostener en el tiempo, o sea, en la generalidad, ¿no? De los seres humanos, hay personas que por ahí tienen algunos de otro tipo de funcionamiento, pero no, digo, si no te genera una cuota de placer, sobre todo al principio, que tiene que ver con la motivación, eh, es muy difícil de decidir, incorporarlos y de empezar a sostenerlos. Resultarme Acá fácil, esto sí. quería darles un ejemplo que suelo ver mucho. Acá, por ejemplo, nos viene muy bien el tema de la actividad física, que a veces es un hábito que cuesta sostener, y Ver está hablando de disfrute. Yo lo que en principio siempre les digo a mis pacientes que si tenemos una vida muy sedentaria por X motivo, por nuestro tipo de trabajo, que no es necesario que yo de un día para otro quiera ir de lunes a viernes, por ejemplo, a un gimnasio, que tratemos de buscar algo que nos genere movilidad, pero que a la vez nos genere disfrute, porque ¿cuánto tiempo tengo que pensar puedo sostener una actividad que a mí me genera quizás un mayor estrés en mi vida diaria, me genera desgano, a la mínima excusa falto porque el día está frío, porque hay viento, porque llueve? Eso ya me está indicando a mí que no estoy disfrutando de la actividad. Entonces, enfocarnos en eso. Si bien es súper importante que modifiquemos determinado hábito, pero que sea con algo que a mí me genere disfrute y yo lo pueda sostener en el tiempo, porque si no, siempre tiene una fecha de caducidad. Sí, y lo que pasa cuando cae ese hábito que empezamos a querer incorporar
aparece todo lo que vimos antes, sentimientos asociados a ese no haber podido, o esos pensamientos que refuerzan ideas que no nos van a cooperar Simón en en la una mejor mente. calidad de vida. Digo, todo esto es para tenerlo en cuenta cuando vamos a definir o cuando estamos queriendo incorporar o decidir sobre alguna acción o sobre algún hábito que queremos incorporar. Tiene que resultarme fácil, otro de las cualidades que tiene que tener, por lo menos de estas tres, fácil. Si yo no puedo proponer, si yo tengo un horario en el que no tengo espacio para el almuerzo, digo, ubicarlo dentro de la dinámica cotidiana de cada uno, por esto, que me sea fácil, que dentro de lo posible tenga que ver con mi realidad y que tenga que ver con el objetivo, ¿no? El objetivo no es el hábito en sí mismo, pero sí va a acercarme este hábito a un objetivo. Y tiene que ver justamente con la palabra que mencioné hace un ratito, que es esto, la motivación. Que tenga estas cualidades me va a motivar más a mí o al que esté seguramente a incorporarlo, porque además voy a empezar a ver resultados. ¿Cómo se siente uno cuando logra algo que se propuso? Súper contento, digo, la energía que genera, la emoción que genera, va a retroalimentar ese accionar. Pero bueno, hábitos es un tema para una clase entera, claro, o por lo menos para poner en juego más cuestiones. Y estos tips que aparecen en pantalla, nosotros siempre planteamos esto, si la motivación es interna, es más efectiva. Si yo quiero incorporar un hábito para tener más amigos, para tener un mejor trabajo, y probablemente caiga eso, porque mi deseo o mi motivación o mi motor no tiene que ver con algo interno, sino con, en el ejemplo que di, pertenecer a un lugar o pertenecer a algún grupo, digo, que la motivación sea realmente interna. Para eso una conversación, ¿no? Con cada uno, con uno mismo. Aprovechar los momentos idóneos, por ahí es más común cuando uno se muda de lugar, se muda de casa, o justo cuando estás por, no sé, transitar un momento puntual medio bisagra en la vida, a veces sucede que son buenos momentos para iniciar e incorporar hábitos, o justamente lo contrario, digo, por eso la importancia del autoconocimiento del recorrido que vinimos haciendo hoy. Y preguntas, así como había preguntas que le haríamos a esas emociones, lo mismo para los hábitos. ¿A dónde me lleva este hábito? ¿A dónde me acerca? ¿Cuál de todos los que ya tengo podría dejar de practicar? ¿Qué es posible para mí en este momento? ¿Y a cuánto estoy, ¿no? De llegar a ese cachito posible que hoy pienso que podría ser. Y Y decíamos recién que es paciencia, una clase de mucho principalmente. tiempo, ¿sí? Ah, Digo, paciencia principalmente cuando queremos crear un hábito alimentario o cualquier otro hábito, porque muchas veces tenemos que preguntarnos hace cuánto tiempo yo vengo arrastrando determinada conducta y en cuánto tiempo a veces pretendemos cambiarlo. Entonces, hay situaciones de la vida en las que tenemos que tener paciencia y más allá del autoconocimiento, sacarnos un poco las mujeres a veces tantas exigencias que tenemos y ser un poco autocompasivas con nosotras mismas y entender en el proceso en el que estamos para poder, ya les digo, llevar adelante el cambio que queremos en el tiempo. Bien. bien. Esa sería la filmina última. Sí, sí, Ah, bien. porque esto es como para ir cerrando, es una invitación a pensarse cada uno, porque ahí está Martín y no sé si hay más hombres en la sala. eh, y si están en un momento así, digo, además de pueden recurrir o no a profesionales, pero esto, llevarse la herramienta hoy de que detrás de cada situación en la que estén hay una conversación necesaria con cada uno. Y que esa conversación se le puede sumar una anotación, una palabra,
algo que uno registró cuando se fue a dormir, cuando se levantó a la mañana, cuando tuvo un momentito, porque creo que creemos que son los primeros pasos para ser consciente, darse cuenta de en dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Sobre todo en esto de desarrollar mejor y con profundidad un autoliderazgo. El cuerpo y la emoción son dos aspectos necesarios para el resto de los ámbitos de nuestra vida, digo. Si con mi cuerpo y con mis emociones y con mis pensamientos no me encuentro en el mejor momento y probablemente eso se refleje en lo laboral, en mis finanzas, bueno, en la familia, en las amistades, digo, ¿no? Cuando uno se siente bien con uno mismo, se ve también afuera. Eso, Clau, no sé si algo más, vale, la última Bueno, pregunta tiene que ver con lo último que dijimos, así que no sé si hay preguntas o algún comentario. bueno, esperamos entonces sus preguntas, que van a ser muy beneficiosas para todos. Una consulta. Hace poco participé de como una charla que era liderada por una psicóloga y ella estuvo tratando y hablando sobre el nervio vago. Y he estado escuchando bastante sobre este concepto en las redes y demás. Eh, en parte con el manejo de las emociones, ayuda como que a regularlo. Y también había como una relación eh, frente a los órganos que nos ayudan pues a procesar en la parte y conectarlo con la alimentación, con nuestro intestino y otros órganos, pues, porque al parecer es el nervio más largo que tenemos en el cuerpo y que se conecta con varios de estos órganos y entonces como que esta relación de lo que está pasando en nuestra mente va como que también transfiriendo información a los órganos. No sé qué podrían aportar a ustedes o si manejan el concepto sobre esto. Yo lo que te puedo aportar en cuanto a esto es que sí, específicamente, no he leído específicamente sobre el nervio vago, pero sí que en el intestino, yo le llamo nuestro segundo cerebro, tenemos muchísimas terminaciones nerviosas y todo lo emocional posiblemente lo canalicemos ahí, nos afecte. Hay personas que por ahí lo tienen más cronificado, personas que están acostumbradas a vivir con cierta inflamación intestinal, ciertos dolores, algunos síntomas, y es súper importante en todas las situaciones de salud, gastritis, temas hepáticos, todo está vinculado con algo emocional que tenemos que ir como desmenuzando. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que quería aportar, un segundo, perdón que me meta, pero me quedé con esto de regular las emociones, ¿no? Como un volumen que sube y baja, digamos. O sea, estoy enojado, ahora lo regulo, estoy menos enojado, y después lo regulo y estoy más enojado. Hay un montón de conceptos en esto de las redes sociales y del internet y de todo, que realmente tenemos como que cuidar porque hay muchísima como información que no es tan así. O sea, es casi, me atrevería a decir, y estamos grabando, ¿no? Como casi imposible autorregular una emoción. No es que estoy un poco enojado, estoy menos enojado, estoy más enojado, estoy enamorado hasta ahí. No, ya no estoy tan, ¿vieron? Ahora que estamos en febrero, en San Valentín, estoy enamorado hasta ahí, no me metí todavía no estoy, estoy enganchado es la palabra, pero no estoy, en esa cosa que tiene mi mente y yo mismo de generar esa pelea de lo que quiero sentir pero no me dejo sentir. Entonces le pongo controlar las emociones, le pongo autorregular las emociones y en realidad lo más importante de la inteligencia emocional y de las emociones es dejarlo que fluya. Lo que tenga que pasar que fluya y está muy conectado con, yo no soy médico ni mucho menos, pero digamos, está conectado muchas veces con lo que nos pasa físicamente. Cuando no lo dejamos fluir, cuando no dejamos que nos atraviese la emoción que corresponde, eh,
incluso las que no nos gusta, ¿no? Porque escuché hablar un poco, mientras escuchaba un poco de emociones más lindas, de emociones más feas, en realidad ponerle el mote o la etiqueta a algo, a una emoción, eh, está bueno saber que hay emociones que me cierran posibilidades y hay emociones que me abren posibilidades. Pero que no hay emociones buenas ni malas. El miedo no es malo, la tristeza no es mala, porque parece que son con emociones que vienen detrás de nosotros con un palo a pegarnos porque son malvadas. Y después las otras están la felicidad, la alegría, el amor, que son emociones que son divinas y que todos queremos sentir. Y en realidad, lo más importante de esto es poder aceptar lo que me pasa. Cuando yo acepto, cuando logro trabajar el tema de la aceptación, ahí realmente soy consciente de lo que me pasa y puedo tomar acción. Mientras yo lo niegue, mientras yo lo acepte, mientras yo lo autorregule, mientras yo lo quiera controlar, va a ser un poco más complicado. Pero si yo acepto que en este momento me siento triste, o tomando, Janine, un poco el ejemplo que dabas, o del tema de la culpa, si yo acepto en este momento que me siento culpable, digamos, ahí puedo empezar a encontrar qué es lo que me hace sentir culpa. ¿Y por qué siento culpa? ¿Y para qué siento culpa? ¿Y de qué me sirve la culpa? Y esto, digamos, para todos, lo dejo y ya termino porque no es mi tema, pero cuando hablan de emociones ahí me salta la pileta, digamos, es como, eh, ¿quién soy yo cuando siento en este caso culpa? ¿Quién soy yo cuando siento enojo? ¿Y me gusto como soy con esa emoción? Y si no me gusto, por ahí es el momento de gestionarla, ver qué me quiere decir, ver qué me enseña acerca de mí, porque cada emoción nos va a enseñar. Si no estás enojado, nunca te vas a conocer enojado. Si no estás triste, nunca te vas a conocer como sos triste. Y si no estás enamorado, es muy probable que no conozcas cómo es el amor en tu vida. Entonces, es como, ¿quién soy yo cuando siento determinada emoción, cuando vivo determinada emoción? Y si no me gusta tanto, es momento de empezar a trabajar de a poquito para poder salir de esa emoción y encontrar una emoción en la que me sienta un poco más cómodo o un poco más que tenga que ver conmigo. Entonces, esto es un, digamos, un tip, esto de la autorregulación o del control de las emociones. Las emociones no se controlan, no se autorregulan, las emociones se gestionan. Y lo más importante de las emociones, como de los problemas que nos surgen y de todo, es aceptarlo. Y la aceptación lo que me hace es poder hacerme cargo de lo que me pasa y en base a la aceptación, ahí puedo empezar a tomar acciones sobre eso que me está pasando. Eso era lo que quería decir. Bien, Gracias. agrego una cosita más, como cuando decimos de gestión emocional, como decía Martín, o sea, es darse cuenta qué emoción estoy sintiendo en este momento y gestionarla significa poder cambiarla, poder rotar la emoción que estoy necesitando adaptar a este momento, ¿sí? Entonces, por eso mismo que se habla de no controlar, porque el controlarla la tapamos y queda en algún lado, hablando de la parte corporal, queda seguramente enraizada en alguna parte de nuestro cuerpo. Por eso a gestionarla es donde podemos ver qué tengo, con qué cuento ahora, qué emoción es la que más se repite para poder gestionar y buscar a través de algún método y a través de acciones, emociones que me van a ser más beneficiosas para mi salud y para mis relaciones, ¿no? Y Así que fíjese bueno, que de verdad que el Darle lenguaje la no es bienvenida a inocente. la emoción era un poco, perdón, No, no. darle la bienvenida a la emoción tiene que ver justamente con eso, con aceptarla, sí, ¿no? Darle la bienvenida, que era una de las primeras acciones que podemos pensar y hacer cuando nos encontramos con una emoción que nos incomoda o que no nos está haciendo sentir como nos gustaría o que nos hace ruido ahí. Digo, darle la bienvenida, conversar de qué se trata, qué es lo que siento, cómo se llama, cómo la nombro, en qué parte, digo, creo que y aceptarla también qué tiene que ver cosas me van a también con generar darle esa la emoción que bienvenida. estoy necesitando, ¿no? Perdón, que te interrumpí. Y también qué Ujú. acciones y qué cosas debo hacer para generar esa emoción que estoy necesitando, que es un poco lo que decías vos, darle la bienvenida, cómo voy a hacer para darle esa bienvenida, qué acciones debo tomar para esa bienvenida. Pero para Eh, cerrar, digamos, fíjense que el lenguaje no es inocente. Hablamos de control y lo tenemos tan incorporado, ahora que la tengo a Valeria acá, que generalmente lo que nosotros decimos es, voy a un control médico, o sea, el tema del control, nosotros lo tenemos tan incorporado que en realidad es que si Valeria no me controla,
digamos, no hago lo que corresponde, no me hago cargo de lo que me pasa, y en realidad Es una también frase está bueno, súper común en consultorio. claro, Necesito que me controlen, si no, solo no puedo. Es súper común. Y ahí hay que ver qué pasa. claro, y lo más importante es revisar, fíjense que el lenguaje no es inocente, lo que yo digo lo digo para algo, lo digo por algo, o lo tengo aprendido, porque recuerden que nosotros generalmente somos una máquina que va metiendo fichas durante todo el proceso que vamos creciendo y de ahí vamos armando nuestras creencias, nuestros pensamientos en base a determinadas personas a las que le dimos autoridad para que nos digan cómo es la vida. Y después en el medio, gracias a Dios o al universo o a quien sea, podemos ir cambiando esas cosas. Pero está bueno también revisar esto de que el lenguaje no es inocente, que revisen cómo se hablan, que revisen qué se dicen a ustedes mismos, que revisen qué le dicen a la otra persona, en este caso con aquellas personas que tienen que lidiar con otras personas que tienen temas con cambios de hábito y con esas cosas. Y lo más importante es que puedan llegar a, simplemente es observar cómo conversan con ustedes mismos, qué se dicen, de qué manera se hablan. Y en base a eso, si les gusta, continúen conversando de esa manera. Y si no les gusta, empiecen a cambiarlo, porque por ahí los resultados que hoy no estás obteniendo tienen que ver con esa manera con la que te estás conversando a vos mismo. Eso es lo Bien.